Bueno, estamos en una nueva entrega del estudio de la elección de la escuela sabática, una elección espectacular, parece mentira que ya estamos en el sábado número 8, en la elección número 8, y en esta propuesta del Departamento de Educación de la División Sudamericana, de presentar a todo Sudamérica, al plantel docente, a las familias, a la iglesia, el estudio de la semana. Y en esta ocasión un placer para mí enorme, porque quiero presentar a uno de los tres que conduciremos este programa. Me refiero a un amigo, el pastor Gabriel Boleas, que es el director de educación de la Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Gabriel, además de ser un amigo, es quien dirige todo el sistema en la Argentina, un sistema que está compuesto por más de 100 instituciones educativas y también unos 25.000 alumnos. Bienvenido, Gabriel. Estamos juntos en esta presentación. Qué bueno, Pastor Horacio, gracias. Realmente una alegría y como también decís, es un privilegio poder compartir con todo Sudamérica y quizás otros países fuera de nuestra división sudamericana el repaso de esta que, como bien decís, la lección número 8. Pasa el tiempo de una manera impresionante, pero como siempre nos pasa con el estudio de la escuela sabática, sábado a sábado aprendemos un montón. También quiero presentar al resto del panel. Y me toca en este momento presentar también a un amigo, el profesor, licenciado y magíster Leo Bertagni. Él es el rector del Instituto Superior Adventista de Misiones y entre los tres vamos a intentar llevar adelante el repaso de esta parte, de esta porción de esta semana. Bienvenido, Leo. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la presentación. También un amigo y tengo el privilegio de participar de esta linda iniciativa, así que confiamos que el tema que vamos a compartir sea de bendición para todos. Y quien empezó la charla de esta transmisión es ni más ni menos que el rector de la Universidad Adventista del Plata, el magíster y casi doctor Horacio Rizzo, pastor, así que querido Horacio, que Dios te bendiga y bueno, que podamos disfrutar de esta transmisión. Así es, Gabriel, Bueno, aquí estamos y estamos en una lección que se podría decir, no sé si ustedes coinciden, se podría decir que es la lección que viene a pedir de boca para nosotros, que tenemos el privilegio desde hace varios años de participar y ser parte del sistema educativo. Todo este trimestre estamos hablando de la educación y hemos repasado y visto básicamente tres ámbitos de la educación que son el jardín del Edén, la iglesia, la familia y hoy nosotros también incluimos a nuestra red educativa. Y puntualmente, cuando nos pidieron que compartamos el repaso de esta lección, cuando vi cuál era la lección número 8, me puse muy contento porque el título es un título que es un título muy prometedor, es muy desafiante y creo que vamos a compartir realmente muchas experiencias que ojalá sea para la edificación de todos los que están escuchando. Educación y redención. Pastor Horacio, ¿cómo encaramos esto? ¿Cómo empezamos esto? Bueno, un concepto que me pareció realmente bárbaro de la lección, no solamente de este sábado, sino del trimestre, es justamente este concepto que tiene que ver con la redención, pero ubicar la educación mucho más allá de la redención. No te puedo decir, Leo y Gabriel, que descubrí esta semana este concepto, porque ya de alguna manera lo habíamos trabajado en algunas clases en el pasado, pero sí te puedo decir que lo refresqué muchísimo, que no lo tenía tan presente en mi mente, y es el hecho de que Dios modela, Dios diseña, Dios crea el sistema educativo en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado, porque cuando nosotros hablamos de redención, hablamos justamente de una persona que está en pecado y la educación como vehículo de recuperación. Pero es interesante, es extraordinario pensar también la educación antes del pecado como una fuente de acercamiento a Dios. Quiere decir que aquello que perdimos con la entrada del pecado, ahora la educación tiene un doble trabajo que hacer. Antes de la entrada del pecado, de alguna manera señalaba al Dios creador. Ustedes recuerdan Job capítulo 36, versículo 22, dice, Dios es excelso en su poder, uno de los textos que estudiamos en la lección, este Dios de la palabra, este Dios que habla y las cosas existen.
dejó a Adán y a Eva boquiabiertos, por decir, con la boca abierta para decir, wow, es un Dios todopoderoso. Ahora entra el pecado y la educación tiene la virtud, tiene la función de recuperar la relación entre Dios y el hombre. Es decir, que cuando nosotros hablamos de educación y redención, en la actualidad estamos hablando de un sistema, de un proyecto divino, que está obviamente Dios detrás, el Espíritu Santo detrás también, que tiende a recuperar a la persona, restaurar, para que ahora sí se produzca un acercamiento mayor hacia ese Dios creador. Este proyecto que empieza en la tierra y seguramente las lecciones que vienen lo depositarán también en el reino de los cielos, porque así como estuvo antes de la entrada del pecado, también lo estará después de que el pecado sea totalmente eliminado de este mundo. Ahora, me gusta mucho esa idea que transmitiste recién de que el sistema educativo está antes de la entrada del pecado, un Dios que se compromete en un plan, como el versículo de memoria, ¿no es cierto?, que habla que la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto?, y útil para un montón de cosas, entre ellas enseñar, entre ellas reprender, guiar, corregir, instruir. Todo un sistema educativo, todo un currículum educativo en un solo versículo, ¿no es cierto? ¿Y cómo, Horacio, te parece que la imagen de Dios, ¿no es cierto?, está metida en este sistema educativo? Bueno, una cosa que a mí siempre me llamó la atención fue pensar en el jardín del Edén cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes son imagen mía. No sé qué habrá pensado Adán y Eva en ese momento, pero habrán empezado a mirarse si había algo que se les parecía. Y en realidad lo que Dios quería hacer era que ellos durante la eternidad descubrieran cuáles eran los rasgos que los iban a conectar entre el creador y la criatura. Ahora voy al sistema de todos los días, voy al aula, voy al docente, y ese docente, ese aula, ese sistema, ese profesor tiene ahora el desafío de comenzar a mirar al Dios creador, no solamente su propia vida, y llevar a los alumnos para que empiecen a mirar justamente la imagen de Dios en sus vidas y partan de un punto de partida que es absolutamente diferente. Esto trastoca y transforma la disciplina, Gabriel. Transforma el método de enseñanza, transforma el abordaje al alumno. Me encuentro, el docente, el pastor en su iglesia, nosotros nos encontramos con un alumno que no es un hijo del reino animal, sino que es un hijo del reino de Dios. Es una criatura de Dios con una imagen de ese creador en su ser que se ha desdibujado con la entrada del pecado. Y ahora la educación tiene la capacidad de desempolvar todo aquello que nubla la imagen para que efectivamente lo que esté abajo, que es el Hijo de Dios, fulgure y seamos llamados obviamente otra vez hijos de Dios. Esto es una obra, bueno, excelsa. No necesito convencerlo a ustedes porque son educadores tanto como yo, que somos apasionados de esto, pero realmente pensar que el docente tiene esta capacidad es realmente extraordinario. Ahora, bárbaro. Yo siempre desde el primer semana que empezamos a estudiar este tema, dije, ¿en dónde me voy a ubicar o desde dónde voy a estudiar la lección? Porque el título del folleto, a mí como educador, me invita a colocarme desde la red educativa. La pregunta que hago y que la hace la lección al final de uno de los días, no recuerdo cuál, acá está, el domingo dice, ¿cuáles son las implicaciones, dice, de este pensamiento para nuestro compromiso con la educación cristiana en el hogar, la iglesia, la escuela, la universidad y durante toda la vida? O sea, que esto de la imagen de Dios nos saca a nosotros de la red educativa y hace que como iglesia, como miembros de iglesia, permeemos toda la vida, ¿no es cierto? Yo estaba pensando que un concepto muy interesante que aparece en la lección es el tema de la relación que Dios tuvo y quiere tener con el hombre. Cuando uno mira ese tema desde el Edén y toda la historia bíblica, uno encuentra que si bien Dios los crea, ahí hay educación antes que entre el pecado porque hay mucho que enseñarles. Todo un mundo por conocer, un universo, un plan de redención que se iba a ir revelando y desplegando
lentamente, ¿no? Había ya ahí, sin pecado, había mucho para enseñar. Ahora, con la entrada del pecado se agrega un elemento mucho más importante, porque aquellos hombres y mujeres del inicio que estaban en perfecta armonía, de repente empiezan a sentir cosas, empiezan a darle la espalda al Creador, y ahora Dios tiene que volver a recuperarlos, tiene que volver a enamorarlos, ¿no? Entonces, la historia de la redención es el recuperar el corazón de alguien que fue creado, que sale de las manos del Creador y que, producto del pecado, le empieza a dar la espalda, ¿no? Cuando esa pregunta que hace el día domingo, ¿no? Las implicancias de un pensamiento sobre la educación cristiana durante toda la vida. Es el proyecto de toda la vida. Era antes, inclusive, profundizar esa relación con el Creador. Pero ahora con el pecado en el medio, la gracia tiene que funcionar y un concepto muy interesante es, bueno, ¿y qué es finalmente la gracia en ese proceso? Es que la persona se acerca a Dios y aprenda a conocerlo, como si alguien que era muy conocido en un comienzo de repente se transforma en un perfecto desconocido y ahora Dios tiene que volver a presentarse delante del hombre, explicarle quién es Dios mismo, quién es el hombre y qué plan tiene para su vida. O sea, un concepto muy interesante es recuperar la relación rota entre Dios y el hombre. Sí. Yo no sé, Leo y Gaby, qué les pasa a ustedes. Bueno, quiero contarle a la audiencia, Gabriel fue director del Colegio Adventista de Paraguay, de un internado. Leo hoy es el rector del ISAM, que es el colegio con internado que tiene secundario y superior. En mi caso trabajo aquí en la universidad. Y esto que estamos viendo esta semana, Gabriel y Leo, creo que ustedes coincidirán conmigo, lo vemos en testimonios de vida, lo vemos en testimonios de alumnos, en recuperación de cómo se va recuperando, cómo la educación a través de los diferentes circuitos destaca, de alguna manera desempolva y bueno, estimula el acercamiento de la gente a Dios, de los jóvenes hacia Dios, no importando la edad. Bueno, tantos testimonios, ¿no es cierto?, que se dan de estos cambios. Vos sabés que, Horacio, cuando vos decís eso, inmediatamente me vino a la mente un testimonio, ¿no? Ahí del Colegio de Paraguay, cuando llegamos con Claudia, nos encontramos con una comunidad de chicos, teníamos un grupo grande de chicos y chicas que eran bien jovencitos. Nunca estuve en un colegio con internado con tantos chicos de 11, 12, hasta de 10 años internos, que sus mamás habían tenido que, por diferentes cuestiones, emigrar fuera del Paraguay para trabajar, para conseguir el sustento, y eran chicos que por esas circunstancias y otras más tenían una imagen súper pobre de sí mismos, una imagen de ellos súper devaluada. Y cuando era impresionante, era apasionante ver en los cultos, aún en los estudios bíblicos, cuando se abría la palabra de Dios delante de ellos y la imagen de Dios empezaba a iluminar sus vidas, era, no sé, era emocionante ver cómo esas sonrisas, esos ojos empezaban a brillar. ¿Por qué? Porque Jesús empezaba a nacer en sus corazones y empezaba esa imagen a recrear, como dice la lección, la imagen de Dios en sus corazones. Apasionante, apasionante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en educación, y hablo de nuestra red educativa, cuando se habla de recursos humanos, es un tema conseguir los mejores recursos humanos. Es un gran desafío que nosotros tenemos a la hora de buscar, a la hora de encontrar qué persona va a cubrir este espacio de la mejor manera posible. Y en la lección de escuela sabática, uno de los días, habla de el blanco, habla de la meta y habla de Jesús como el maestro, ¿no es cierto? Y qué privilegio grande para nosotros como educadores, tanto en el ámbito de la familia, del hogar, de la iglesia o de las mismas escuelas, tener a Jesús, Horacio y Leo como ese blanco, como ese ejemplo, a Jesús como la meta a la cual imitar, ¿no? Sí, esto es uno de los distintivos del modelo educativo. Bueno, habiendo estudiado, todos aquellos que han estudiado diferentes sistemas educativos en el mundo, van a coincidir con nosotros que el concepto del modelo del maestro
Jesús como maestro, que es lo que Gabriel está presentando, es uno de los distintivos de este modelo que fue establecido en el Jardín del Edén y que tenía como objetivo ser replicado a lo largo de la historia de este mundo, con o sin pecado. Ahora, recién Gabriel hablaba de esos chicos que frente al momento que se abría la palabra quedaban así sorprendidos. Bueno, seguramente en la mente de estos chicos había una mezcla entre lo que era el concepto de Dios y el concepto del maestro que estaba delante de ellos, que era una especie de tutor. Es decir, Dios de alguna manera, este es un concepto que tenemos que ser muy cuidadosos al repetirlo, pero de alguna manera se encarnaba en ese maestro, en ese docente, que reflejaba y transmitía y reflejaba la imagen de Dios en su propia vida para que se estimule el recrear la imagen de Dios en el alumno. Entonces, el concepto de Jesús como maestro, que dedica el tiempo a hablar a una gran multitud, como cuando predicó frente a los 5.000, o tenía tiempo para hablar con la mujer samaritana e ir al centro, ¿no es cierto?, como con una palabra todopoderosa, ¿no es cierto?, de verdad, de justicia, de juicio, que tenía tiempo para entrevistarse con Nicodemo, no importaba el día, que podía ir a descansar en soledad a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Ese Jesús maestro, ese Jesús tutor, ese Jesús referente, es sin lugar a dudas, me parece, el modelo que nosotros tenemos que recrear, no solamente en la escuela, sino también en la iglesia, en el propio hogar, en la propia familia, porque bueno, recién Gabriel leía, ¿no es cierto?, que no tiene implicancias en la vida entera. Entonces yo puedo transformar, seguramente habrá pastores escuchándonos, ¿por qué no transformar la iglesia en una escuela? Donde tenés una alta rotatividad de gente, donde tenés una escuela sabática, donde tenés que dar sermones que tienen que ir alimentando a diferentes personas y a diferentes grupos. Bueno, me parece que el pastor, el padre, la madre, el profesor, podemos asumir también como nuestro modelo. Jesús como docente, Jesús como maestro. Buenísimo, buenísimo. Y me acuerdo cuando un grupo de personas que venían con dobles intenciones a presentarse delante de Jesús le preguntaron en su momento con qué autoridad hacía lo que hacía Jesús, ¿no? Y de alguna manera en esta semana repasamos desde dónde se nos confiere la única autoridad que nos ayuda a ser elocuentes, que nos ayuda a ser eficaces a la hora de enseñar, ¿no es cierto? Si también pensamos en otro aspecto de la lección, yo estoy pensando cuando los profetas, cuando Moisés, que fueron los primeros que comenzaron a escribir lo que hoy tenemos nosotros y conocemos como la palabra de Dios, la Biblia en sí mismo, y por ahí la lección trataba ese tema, Leo, de Moisés y los profetas, ¿no? Sí, eso es un concepto muy interesante, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo la palabra de Dios cuál es el valor educativo de la palabra de Dios? Yo puedo contar una experiencia personal, ¿no? Todavía me acuerdo cuando hace 25 años el instructor bíblico venía a mi casa a enseñarme la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo el impacto de abrir lección por lección de la fe de Jesús, aprender cada semana un tema nuevo, y ese tema nuevo para mí era una novedad, era un cambio, era asombroso, y yo sin percibirlo, pero por obra del Espíritu Santo, uno empieza a cambiar, a hacer cambios, ¿no? Ciertamente la palabra de Dios tiene un valor altamente educativo. Todo lo que uno va aprendiendo ahí es de altísimo valor. Me gustó la diferencia que hace la lección sobre el término ley en los primeros libros del Antiguo Testamento, la Torá. Dice, no vayamos a entender mal el concepto de ley. La ley era uno de los métodos que Dios utilizaba para instruir y educar al pueblo, ¿sí? En sus caminos, pero se puede entender mal. No sé si ustedes captaron la diferencia. ¿Cómo es una ley en términos que Dios no quiere transmitir lo que es la ley y cuál es el sentido correcto que Dios quiere darle a la palabra ley? Ustedes vieron eso, ¿no? Bien, entonces, ley es en términos, normas, procedimientos, cosas para cumplir
con el objetivo de ganar el favor de Dios. Dios no pensó en eso para la ley. La ley es un material didáctico, utiliza esa expresión, para enseñarnos los caminos, cómo llegar a recuperar esa relación con Dios, y es el camino de la gracia, es decir, porque Dios ya nos ama, nos propone un camino que nosotros podemos seguir, así como un padre ama a su hijo y le da orientaciones para que sea feliz en la vida. Del mismo modo, Dios pone su ley. Otro tema interesante es el valor educativo de los libros, de los escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando uno mira la vida de los profetas y de, por ejemplo, Job, Daniel, Esther, Ruth, etc., estudiar la vida de esas personas ciertamente es altamente educativo. Cuando uno ve en la vida de ellos, ve los aciertos y los errores. Y Dios pone esas biografías ahí para que uno las estudie y las aprenda. Uno puede sacar principios de esas historias que son altamente educativas y que nos enseñan un camino de la vida. También, sí. Sí, no. Cuando hablabas de esto, Leo, pensaba en ese valor, como vos decís, y como la lección lo ratifica, que tienen estos libros del Antiguo Testamento, pero lo pienso en los términos prácticos de, por ejemplo, yo pienso en mis nietos. Soy abuelito, entonces no puedo evitar pensar en mis nietos, ¿no es cierto? Felicitaciones, Pastor Oleas. Igualmente usted, Pastor Rizzo, ¿sí? Y es lindo, y es muy lindo ver cómo en esas mentes que son chiquititas, que son permeables a todo, cuando, por ejemplo, se le lee la historia de Esther, de Daniel y de Job, ellos internalizan de tal manera esa historia, porque obviamente le damos un estatus que es un estatus profundo, espiritual y sagrado, y esa historia pasa a ser en su vida la ley. La ley para conducirse, la ley para evaluar las cuestiones de la cotidianidad, de que si me porté mal, de que si me equivoqué, de que si grité, de que si falté, de que si mentí, etcétera, etcétera. Entonces, es un poder tal que empieza, en este caso con los más chiquititos, desde muy pequeñitos, a formar, a moldear esos caracteres, ¿no? De paso, perdón, me parece muy interesante que, o sea, Dios te muestra una historia concreta, que es una vida concreta y real, para de paso avisarnos que todas las cosas que vamos aprendiendo y leyendo en la palabra de Dios son para aplicarse a la vida. Es decir, nosotros, la vida del cristiano tiene que ser práctica, porque si no es como una información teórica, intelectual, no, o sea, son cosas para ser vividas. Por eso Jesús es el maestro con mayúscula, porque no solamente dijo lo que había que hacerse, sino que él lo mostraba en su vida, y lo que vimos en él es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí el alto valor educativo de estas historias. Sí. No sé si, Pastor Horacio, ibas a decir algo. Sí, quería mencionar a raíz de lo que estaban comentando ustedes, en primer lugar, la gran vocación pedagógica, docente, de enseñador que tiene Dios. Si hay algo que Él quiere hacer con nosotros es enseñarnos dependencia. Bueno, por hoy estamos pasando esto de la pandemia. Por supuesto que uno lo puede ver desde el punto de vista negativo. Yo le decía a un grupo el otro día, ¿cuántos tenemos para aprender desde el punto de vista positivo? Porque como hemos perdido el control sobre lo que pasa con la epidemia, lo único que nos queda es depender de Dios. Y eso hay que aprenderlo, hay que incorporarlo, y Dios tiene que enseñarlo. Hay una vocación de Dios de parte de Él de enseñar. Y ha generado una serie de elementos en la Biblia y también en la naturaleza, en lo que estaban mencionando de los sabios profetas, en los diferentes momentos de elementos didácticos para poder acercar, como vos decías, esas verdades que pueden ser tremendamente profundas para ser analizadas por sabios o pueden ser comprendidas por un pequeño que a lo mejor comprenderá lo justo y necesario, que será lo justo y necesario para su propia restauración, para su propia salvación. Y en el contexto de su edad está recuperando ya una imagen que ha sido quizá distorsionada. Hay mucha didáctica. Y esto tiene que llevarnos a nosotros que cuando hablamos con alguien, cuando enseñamos, cuando compartimos un estudio bíblico,
seguramente habrá hermanos escuchándonos que son maestros de la Biblia, que enseñan, como el instructor a Leo, que hay que hacer un esfuerzo en dedicación y entrega de estudio, pero también para vehiculizar de tal manera las Sagradas Escrituras que pueda ser comprendida y entendida por la persona que está delante de nosotros estudiando la palabra de Dios con nosotros. Inclusive, tal es el valor, digamos, tal es Cristo y Dios, tan buen didacta, que adaptó su enseñanza a las mentes de los públicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos las parábolas como un ejemplo muy interesante de adaptar un mensaje que es muy importante en términos muy sencillos para que la gente lo comprenda e incluso para que lo recuerde. Es decir, esas parábolas unas puede repetirlas cargadas de enseñanza y hasta los niñitos la pueden entender. Es decir, Dios adapta su enseñanza a su público para que el público la comprenda y la lleve adelante. Totalmente. No sé si ustedes vieron otro tema que me gustó de la lección, es el tema de la sabiduría. Ustedes vieron que uno busca la palabra educación, etcétera, y esas palabras no aparecen en la Biblia, pero aparece la palabra sabiduría. O sea, ¿qué es una persona sabia? ¿No? Ahí, por ejemplo, tenemos el pasaje de Primera Reyes 4, 29 al 34. Si lo quieren buscar, lo podemos encontrar allí. Dice que, hablando de Salomón, dice que Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia muy grande, anchura de corazón, que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos orientales. La primera reflexión es, cuando la mente del hombre, con todas sus limitaciones, se pone en la presencia de Dios, Dios da sabiduría, hace sabio a la persona sencilla. Y incluso lo hace Dios de manera generosa, lo hace con, se lo revela. No es que hay que hacer costosos procedimientos intelectuales. Dios regala su sabiduría al hombre, ¿no? Ahí explica el resto del pasaje que disertaba sobre animales, plantas, etcétera, y que su sabiduría era conocida en todas las inmediaciones. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era sabiduría, hoy llamaríamos que es educación actual. Y hay una pregunta, para ir avanzando al fondo de este tema, que dice, ¿cómo podemos aprender la sabiduría y luego transmitirla a los que vienen después de nosotros? Me parece que es una pregunta central. Cuando los maestros de escuela sabática, los pastores, los educadores, tienen la palabra de Dios, tienen que entender dos cosas. Primero, cómo yo, como docente, con minúscula, con mayúscula es Cristo, cómo yo aprendo cada día más la palabra de Dios, ¿no? Y segundo, ¿cómo hago para ser eficaz en la transmisión? ¿Qué se les ocurre? Bueno, Leo, quizá mencionarte que me parece que la historia como tal, la historia, tiene un valor didáctico muy grande para fijar un contenido. Es decir, si yo estoy presentando una verdad, un principio, algo que decir, este es un concepto sabio, por ejemplo, sobre el manejo del tiempo, sobre el manejo de las emociones, un concepto sabio sobre el manejo de la ansiedad, de la seguridad en las cosas que nos acontecen o en medio de las cosas que nos acontecen, una buena historia puede fijar ese concepto. No hay que olvidar la parte teórica también. El hombre sabio puede describir realmente teóricamente las cosas y tener alguna descripción teórica sobre lo que está enseñando. Pero creo que una buena historia, y si esa historia tiene que ver con uno más todavía, sin estar en una exaltación propia, pero hay momentos y momentos donde la historia personal tiene un valor muy, muy fuerte. Y bueno, recién cuando el pastor Gabriel mencionaba el tema de los pequeños, de los nietos, bueno, si hay algo que los más chicos de todo Sudamérica, no creo que esto sea una cuestión solamente de un país, de todos los países, disfrutan muchísimo, es las historias de los progenitores o de sus abuelos.
Bueno, recién el pastor, si me permiten, no tiene que ver con la elección, pero se autocalificó como abuelo. Bueno, yo también tengo 2 nietos, y seguramente hay en este momento escuchando mucha gente que son abuelos. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es? Bueno, este concepto que estamos hablando aquí tiene mucho que ver con ustedes, que son abuelos, que son transmisores de principios, que obviamente tienen los padres. ¿Por qué? Porque ustedes vivieron, nosotros vivimos más que los otros. Toda nuestra experiencia, toda nuestra sabiduría. Yo a veces siempre digo, Gabriel y Leo, ¿por qué razón Dios me da el peine cuando ya he perdido el pelo? Ya me lo da de grande. Tendría que haber tenido algunas herramientas que me sirvieran cuando era más joven. Bueno, es que justamente tiene que ver con el aprendizaje. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo eso que has capitalizado en tu vida? Hay que transmitirlo como un valor, como una experiencia. Esto lleva a veces a reconocer los errores. Nos equivocamos en tal momento y padecimos lo que padecimos. Hay un vínculo muy grande en la familia entre abuelos, tíos, parientes directos que pueden ser los transmisores de los valores y que puede funcionar esa familia como una verdadera escuela transmisora de valores y de principios. Buenísimo. Sí, Leo. Quizás una reacción a lo que decía Horacio recién. Fíjense ustedes que una de las características de esta época es cortar los vínculos entre generaciones. Siempre hubo una cierta brecha entre el adolescente y el padre, entre el hijo y los padres. Pero yo creo que hace tiempo, bueno, no yo, lo dicen varios, que una característica de este tiempo es cortar lazos, ¿no? Es decir, que el hijo menosprecie la palabra del padre y mucho más la del abuelo. Ustedes piensen inclusive que las sociedades, por su diseño económico, deja a las personas mayores a un costado, con lo cual va a contrapelo del consejo bíblico, que es que la generación mayor le pase una fe, su historia, su experiencia de vida a la generación siguiente. Entonces, el pensamiento bíblico tiene una sabiduría tan grande que es juntar las generaciones para que la fuerza de se beneficie con la sabiduría y la experiencia del otro. Así que el valor educativo es ese que plantea Horacio, es decir, pasarle un legado, transmitir una fe de alguien que se pudo haber equivocado, que se cayó, se levantó, pero aprendió. Y a medida que aprendió, y de paso, mantener la fe 30, 40 años también es un logro, es sostener una relación durante mucho tiempo, en muchas circunstancias, y eso también es para enseñarle al joven. Si mira, caí, me levanté y te digo cómo. Así que ese es el valor que tiene esta transmisión. Ahora, me encanta y adhiero a lo que están diciendo. La pregunta que me hago, ¿será que la sabiduría tiene relación directa con el tiempo? ¿Con alguna medida de tiempo? ¿Será que el tiempo nos hace más sabios? Pregunto. No, yo creo que sí, Gabriel. Obviamente el estudio, el conocimiento, la experiencia, pero también tiene que ver cómo se van procesando las cosas en la vida. Bueno, ayer justamente esto cuando va a ser transmitido ya van a haber pasado varios días, pero nos tocó despedir un compañero que falleció y yo hablaba con el hijo, y el muchacho se lo veía un poco aturdido por la situación que estaba de la pérdida del padre, y él tendrá que ser sometido a un crecimiento rápido, yo diría acelerado, no tiene margen de tiempo. A veces la vida nos somete y nos da la oportunidad de carretear un poco más de tiempo, y otras veces tenemos que aprender muy pronto, pero bueno, las canas se van produciendo con el paso de los años, y la madurez sobre las experiencias, la madurez reflexiva que se produce con el estudio de la Biblia, creo que requiere del paso del tiempo, digamos. Sí, incluso pensaba en una metáfora, ¿no? Cuando un matrimonio que tiene 30 años de casados, ¿cuándo se quiere más? ¿En el año 1 o en el año 30? ¿Está bien? Entonces, uno dice, si la relación se fue construyendo bien, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de relación estamos construyendo con Dios? ¿No? Si va el paso de los años, corríjame ustedes que están casados hace muchos años, va creciendo. Y yo contestaría,
la quiere más a su esposa, ese matrimonio se quiere mucho más en el año 30 que el año 1. Pero coincidimos que también una relación puede entrar en zona de rutina, aburrimiento, etcétera. También puede pasar. Entonces, el tiempo, si es bien aprovechado, genera una relación productiva, saludable y de crecimiento. Pero podría ser que no. Inclusive, en el esquema de Dios, tenemos esta vida para tomar decisiones, afianzar una relación con Cristo, pero después nos queda toda la eternidad. Y este periodo de la vida es una prueba para aquella. Entonces es muy importante, no es el paso del tiempo por sí solo lo que va a afianzar una relación, sino lo que uno hace con el tiempo, cómo uno redime, ocupa tiempo en conversar, en conocer, así como harías con tu esposa, pasás tiempo con Cristo, con Dios, con su palabra, vas leyendo, vas acomodando tu vida. Entonces, todas esas cosas tienen que pasar para que el paso del tiempo sea productivo. Buenísimo, Leo. Gabriel, ¿me Sí. dejas que te haga una pregunta? A ver. Una pregunta, A ver si puedo contestar, porque esto no está preparado. A ver si puedo contestar. Creo que la vas a responder sin ningún tipo de problema. Dale. Estamos lejos de paso, así que como estamos lejos podemos permitirnos este tipo de cosas. Hace un momento hablábamos, el texto de la lección, Gabriel, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y ahí menciona, obviamente, las Sagradas Escrituras. Vos mismo mencionabas el texto hace un momento, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tuviste la oportunidad, Dios te dio la oportunidad de estar varios años trabajando para la Casa Editora Sudamericana, en lo que eran los libros didácticos de la Iglesia para la educación. Y uno de los objetivos que creo que tenía este departamento era tratar de producir libros que tengan el pensamiento bíblico y que sin ser específicamente la Biblia, ¿no es cierto? Me gustaría que nos cuentes un poquito eso, porque si bien no tiene que ver con la lección, indirectamente tiene que ver con la lección, porque tiene que ver con la didáctica, con llegar, no es solamente la Biblia, sino son otros elementos que se pueden usar didácticamente para llegar a las diferentes etapas de la vida con el mensaje adecuado para su propiedad. Sí, sí. Es cierto, Horacio, cuando hace algunos años la Iglesia me pidió que cubriera esa responsabilidad, sentí el peso de esa responsabilidad porque era un área nueva que la Iglesia estaba comenzando a desarrollar, pero es cierto, y esto lo sabemos bien los que estamos hace algunos años en educación, y aquí hay no solamente maestros y profesores de la red educativa, sino también hay maestros de escuela sabática, de niños, de adolescentes, de adultos que hace años que están en este tema. La Iglesia siempre se ha caracterizado, nuestra Iglesia, por tener, obviamente, la Biblia y los escritos de Elena de White en primero y segundo lugar, pero también nos ha nutrido de un montón de material, en este caso material didáctico y no didáctico, porque también los libros que produce nuestra editora ayudan a la formación y el crecimiento de nuestra Iglesia. Pero es cierto que los mejores maestros, los mejores docentes, las personas que se dedican a enseñar dentro de una red educativa y fuera de una red educativa, porque en casa también estamos enseñando, como lo mencionaste hace un ratito, cuanto más material, cuanto más cerca nosotros estamos de nutrirnos de libros, de leer y de prepararnos, tenemos la chance de ser mejores maestros. Esto parece una obviedad, pero no lo es, porque desde el punto de vista de nuestra cosmovisión y filosofía de la educación adventista, tanto dentro de la Iglesia como dentro de la red educativa, nosotros tenemos que trabajar y ser muy celosos para tener, producir y consumir material que esté 100% identificado con la Biblia y 100% identificado con la luz menor, con el espíritu de profecía. Okay. ¿Sabes? Estaba pensando hace un ratito, cuando alguno de ustedes hizo una intervención, en el hecho de que la palabra de Dios, me quedó claro que en la formación de nosotros, de los seres humanos, obviamente, la palabra de Dios
cumple y tiene un papel protagónico. El tiempo, como dijimos recién, para hacernos sabios, por supuesto que tiene un papel, y yo conozco personas muy sabias que coincidentemente el común denominador es que tienen muchos años de vida, porque el tiempo te hace sabio, y más si vivís ese tiempo tomado de la mano de Dios. Pero como también dijimos hace un ratito, hay circunstancias que nos hacen crecer de golpe, que nos hacen madurar de golpe. Pero aún ahí entiendo que la palabra de Dios es la gran protagonista. Y siempre me gusta pensar que en la palabra de Dios, cuando uno la ve, no solamente están las fotos lindas. ¿Se acuerdan cuando teníamos álbumes de fotos? Hoy la mayoría, quizá, o algunos de los que nos están escuchando, no saben lo que es un álbum de fotos en formato físico. Saben que hay álbumes de fotos en el celular, en la computadora. Pero me acuerdo cuando los álbumes de fotos eran en papel y había que ir a buscar las fotos al negocio que te las revelaba, y vos qué hacías, seleccionabas las fotos y en el álbum ponías las mejores fotos. No ponías cualquier foto, no ponías la foto de perfil donde se te notaba más la pancita o la nariz, si tenías un problema con la nariz o todo eso. No se ponían esas fotos, se ponían las fotos que eran más favorecidas. Ahora, cuando vos abrís la Biblia, en la Biblia están todas las fotos. En la Biblia están las fotos de las victorias, y en la Biblia están las fotos de los desastres, en las fotos de los errores, los amigos de Job, los que rechazaron, los que tuvieron las oportunidades, están todas. ¿Pero por qué? Porque no solamente aprendemos, no solamente crecemos y no solamente nos volvemos, por la gracia de Dios, más sabios de las experiencias exitosas, sino que se aprende mucho de aquellas experiencias donde se muerde el polvo, por decirlo de una manera más coloquial, ¿no es cierto? Y por eso es que la palabra de Dios tiene ese poder que no tiene ningún otro libro y no tiene ningún otro escritor, el de convencer, el de darle a la persona la esperanza que necesita, ¿no? Hay un tema más, me parece, en la lección, no sé si les parece, o capaz que a mí me parece que hay alguno más y no, pero hay un tema más, y es justamente el tema de la iglesia primitiva, ¿sí? Y cómo fue educada esta iglesia primitiva. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se recibieron de la primera vez, y no me refiero ni a la primaria ni a la secundaria, no sé si se acuerdan cuando se recibieron la primera vez. No sé cuál es. Sí, te acordás, ¿no es cierto? Uno tiene una mezcla de satisfacción, orgullo, meta alcanzada, pero capaz que uno dice, ahora sí, ahora ya sé todo lo que tenía que saber y ahora me llevo el mundo por delante. Y resulta con que te topás, no sé si fue la experiencia de ustedes, con que mirás para atrás, ves el sacrificio, los logros, los avances, todo bien, pero te topás con el mundo en la vida real. Y ahí te das cuenta con qué te encontrás y te das cuenta que no sabes todo lo que necesitabas saber. De alguna manera. Sí. No, totalmente. Cuando estás por terminar, a mí me acuerdo que tenía terror de atender el primer paciente o dar la primer clase. No, tenés ganas, pero te das cuenta que necesitas lo que la lección llama una capacitación continua. Exactamente. Es decir, ¿no? Que necesitas la asistencia. Y vos decís, ¿y quién nos va a asistir para estas cuestiones que son de la vida, espirituales? Y ahí aparece otra vez perfilado la obra del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que tiene que guiarte, que te guía a través de la palabra de Dios, de los consejos de personas sabias que se respaldan en la palabra de Dios, la obra docente, educativa del Espíritu Santo toda la vida, porque una pregunta que uno se hace y que la lección contesta, es decir, ¿cuándo termina la preparación de los hijos de Dios? ¿Cuándo? ¿De esta escuela se termina? No, nunca. Nunca termina. Es la eternidad. Sí, por eso Pablo, en 2 de Corintios, del capítulo 2, claramente, en 1 de Corintios, del capítulo 2, él cuando se presenta como maestro, y ustedes ya se dieron cuenta que siempre Pablo, cuando habla, nunca se presenta a él desvinculado de Jesús. Dice, lo único que me permito delante de ustedes es su carta de presentación, presentar a Jesucristo
y a este crucificado. Y a partir de ahí es donde él comienza a tratar de poner en las mentes de su auditorio, de su clase, de su aula, esa idea justamente, que a menos que nosotros nos transformemos en seres espirituales y a menos que nosotros intentemos y nos esforcemos por, a través de la palabra de Dios, ser seres espirituales, vamos siempre a tener el entendimiento como nublado, como limitado, ¿no es cierto? Es de alguna manera lo que veíamos recién. Pastor Horacio. Estaba pensando que hay un triple paradigma, lo manejamos en las universidades, pero creo que perfectamente puede ir para todo el sistema educativo y para las iglesias. Dios como creador, Cristo como redentor y el Espíritu Santo como educador sustentador. Amén. Con roles específicos, históricamente, cronológicamente bien destacados, pero en definitiva con una misma misión, todos en la misma dirección. Yo diría que es un paradigma con tres caras. Dios creador, Jesucristo como el redentor y el Espíritu Santo como el educador y el sustentador. Gracias. Pastor Horacio, nos quedan, y Leo, nos quedan 3 minutos. En realidad nos quedan 3 minutos 40. Una pregunta final, Pastor Horacio. ¿Cuán importante es la obra educativa en la misión de la iglesia? En todos tus años, Horacio, transcurriéndolos y transversalizándolos por casi 100% educación. Bueno, no tengo duda que la misión para la misión de la iglesia es central la educación. Es central para mantener al individuo que entra a la iglesia y que conoce a Dios, mantenerlo en el tiempo. Le da una estabilidad a la religión que no la puede dar otro tipo de experiencia. Además de ser una fuente de redención, de acercamiento, me parece que la funcionalidad de la educación es darle sostenibilidad a la religión. Esto reduce la apostasía, hace crecer las iglesias, hace que la gente se vaya menos de las iglesias, hace que los proyectos de vida que atentan contra tu religiosidad sean despejados, porque a veces la gente no abandona la iglesia porque reniega de Dios, abandona porque no puede conseguir un buen trabajo, abandona porque no resuelve los problemas de familia, abandona porque no tiene recursos para enfrentar la vida. La educación religiosa le da estos recursos, por eso se hace más sostenible la religión a largo plazo cuando está ligada, emparentada y linkada absolutamente con el modelo educativo. Exactamente. Educación es misión 100%. Gracias, Pastor Horacio. Y en 2 minutos, Leo, en el libro de la educación habla de que el cielo, ¿sí? El cielo es una escuela. ¿Qué te despierta esto? Que no sabemos nada de un montón de cosas. Yo me muero de ganas, a veces veo con mis hijos videitos sobre Discovery, mundos, planetas, nebulosas, cosas por el estilo, y uno queda fascinado. Cuando uno sale un poquitito del ombligo del mundo, mira un poquito más arriba, dice, ¿qué hay ahí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que hay para aprender en la eternidad con el Cordero de Dios enfrente no tiene límite, es fascinante. Entonces, ciertamente el cielo va a seguir siendo una escuela y seguiremos aprendiendo y profundizando en lo que aprendimos aquí en la tierra. Amén, amén. A todos los que nos están escuchando, maestros de escuela sabática, alumnos, hermanos de iglesia, colegas, sigamos trabajando intensamente desde donde nos toca, desde el espacio quizás hasta más humilde o que te parezca insignificante. No hay espacios insignificantes cuando se trata de la salvación y de la redención de las personas. Sigamos desde ese espacio trabajando para que en ese día, en la mañana de la resurrección, podamos mirar para todos lados y encontrarnos con aquellos por los cuales hemos orado, hemos trabajado, hemos llorado. Gracias por compartir este tiempo y si les parece cerramos con una oración. ¿Puede ser? Sí. Bueno, querido Padre, gracias por permitirnos compartir esto con nuestros hermanos. No los podemos ver, no los podemos tocar, pero sabemos que están ahí. Y, Señor, cada vez que abrimos tu palabra, vemos tanta claridad para nuestras vidas en primer lugar, que nosotros, Señor, podamos, al entender estas verdades, vivirlas
y tener la creatividad, las habilitaciones que solamente tú nos puedes enviar para poder transmitirle a los demás. ¿Para qué? Para que lo que tú nos enseñas a través de tu palabra pueda servir de salvación, pueda aportar claridad a las mentes que están en oscuridad, puedan traerle paz a la gente que ha perdido la esperanza. Señor, nos ponemos en tus manos de amor y a todos los que nos están escuchando en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, muchas gracias.